Lucas capítulo 4, versículos 12 al 21. Respondiendo Jesús le dijo: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Reflexión sobre estos versículos. El ministerio de Jesús en Galilea comenzó cerca de un año después de su bautismo y de cuando fue tentado por el diablo en el desierto. En los anteriores versículos, Lucas enfatiza el poder del Espíritu cuando habla del ministerio de Jesús, que dio por resultado su gran fama. Nos dice que Jesús enseñaba en las sinagogas. La sinagoga tuvo su origen cuando los judíos estaban en el exilio, imposibilitados de asistir a los servicios del templo de Jerusalén. Era tanto una institución religiosa como educacional. Un miembro o visitante considerado digno de ello era invitado a leer la Escritura y a comentarla. Lucas nos dice que Jesús citó Isaías capítulo 61 versículos 1 y 2. Este pasaje describe la liberación de Israel del cautiverio babilónico como un año de jubileo en el que se cancelaban todas las deudas, se liberaban los esclavos y se devolvían las propiedades a sus dueños originales. Pero la liberación del cautiverio no trajo lo que el pueblo esperaba. Todavía era un pueblo conquistado y oprimido. De ahí que Isaías quizás se refería a una era mesiánica futura. Jesús reclama enfáticamente ser el Mesías prometido, y su ministerio, así definido, deviene ahora la realización de la esencia de las buenas nuevas del Evangelio del Reino de Dios. Más tarde, Lucas aclara que el Señor transfirió este mismo ministerio a los discípulos y por último a toda la iglesia. Jesús con audacia anunció: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús se proclamó como aquel que haría que estas buenas nuevas sucedieran, pero de una manera que la gente era incapaz de entender. El asombro que suscitan las palabras de Jesús generaban escepticismo, debido a que quienes lo escuchaban conocían su origen terrenal. Por tanto, muchos de ellos no aceptaron al mismo Jesús como profeta en su pueblo. Actualmente mucha gente tiene la misma actitud. Todo aquel que lleva un maletín y que viene de lejos es un experto. No te sorprendas cuando tu vida y fe cristianas no las comprendan con facilidad ni las acepten quienes te conocen bien.